Buenas noches y bienvenidos a la última sesión, no sé si está un poco fuerte, de estos estudios bíblicos que estamos teniendo en torno al credo. Como hay algunas personas que no han estado en todos los días, aunque veo caras repetidas, muy valientes, hoy lo hemos visto. Hoy hemos tenido un pequeño repasito de qué es en lo que estamos meditando durante esta semana. El primer día meditamos simplemente en torno a la primera palabra, yo creo, que se repite 3 veces. Yo creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esto estuvimos meditando el martes. Ayer estuvimos meditando en la segunda parte de este artículo tan largo. Yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y hoy vamos a meditar en la última de las partes. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ayer meditamos sobre muchas más líneas, así que no os asustéis aquellos a los que les ha parecido esto demasiado largo. Creo en el Espíritu Santo. Así empieza nuestra reflexión de hoy, con esta confesión de fe, con esta absoluta entrega de nuestra vida al Espíritu. Y la Biblia comienza hablándonos del Espíritu. Nos habla de un Espíritu que está sobre las aguas, ¿verdad? Recordáis Génesis 1. Y no solo la Biblia, sino que el Nuevo Testamento comienza también hablándonos del Espíritu, como veíamos especialmente ayer, de un Espíritu que ya no está sobre las aguas, sino que viene al vientre de una mujer, que se encuentra con ella. Hablamos del nacimiento de Jesús, que está mediado por el Espíritu. Entonces vemos al Espíritu al principio. Al principio, en el Génesis, el Espíritu está interviniendo en la creación de los cielos y la tierra. Y en el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu interviniendo en el cuerpo de una mujer para que conciba al segundo Adán. Es como una nueva creación. Entonces el Espíritu interviene en 2 creaciones. La creación del origen, y también hablamos de que el Espíritu está en todas las cosas y gime a través de ellas como con dolores de parto esperando la redención, y a la vez está en Jesucristo, en el momento de su concepción. Y con Jesucristo se inaugura una nueva creación, un nuevo hombre, aquel al que Pablo habla y menciona como el segundo Adán. Sin embargo, la obra del Espíritu no está terminada. Y esto no es una mala noticia. Puede parecerlo, ¿no? Puede parecer que no haya hecho los deberes el Espíritu. Que el Padre ha cumplido, el Hijo también, y el Espíritu, ¿cómo es esto? De que su obra no está terminada, no está consumada. El Espíritu interviene y sostiene y mantiene viva a la Iglesia. Y la acción del Espíritu es la que nos anima, la que nos alienta, la que nos vivifica, la que nos mantiene unidos a nosotros como Iglesia. La acción del Espíritu no está terminada porque aún no han llegado los últimos días y aún no se ha consumado la unión total de la Iglesia, de la familia que Dios ha llamado, con el Padre, por medio del Espíritu. Fijaos, podríamos decir que la Biblia está como obsesionada, entre comillas. Voy a dejar esto por aquí. Está obsesionada con un tema central, el tema de la familia humana. Le preocupa, tiene su corazón puesto, la Biblia por completo, en este tema, en reunir y en convocar a una comunidad, a una familia, a una nueva sociedad. Este es uno de los temas centrales de la Biblia y tenemos que leer la Biblia
desde esta perspectiva si nos queremos acercar a la presencia del Espíritu hoy y ahora. Génesis nos dice que Dios crea a un hombre y a una mujer a los cuales llama para ser una familia, una carne. Génesis, el primer libro de la Biblia. Y el Apocalipsis, al final, el último libro de la Biblia, acaba hablándonos de una nueva familia que canta, que entona a una sola voz el nombre de Cristo. Es como la culminación, esta nueva sociedad, esta nueva familia, de aquel proyecto original que nace con la creación de Adán y Eva. Dos que son uno, que son familia, y en el fin de los tiempos, una sola familia, una sola iglesia, que clama a la vez, con nombres y palabras e idiomas distintos, un solo mensaje, que Cristo es el Señor. Sin embargo, hay una tragedia en todo esto. La tragedia, de alguna forma, que más preocupa a la Biblia es la división que hay al principio entre Adán y Eva. Fijaos que Adán y Eva acaban teniendo vergüenza de sí mismos. ¿De quiénes son? De su desnudez. Tienen vergüenza de quiénes son en su estado más primitivo, más puro. Y esta vergüenza causa que se den la espalda el uno al otro, que se rechacen. Y esto implica, en última instancia, un profundo sentimiento de soledad. Fijaos cómo se sentirían Adán y Eva después de este momento tan agrio, un sentimiento inesperado. De pronto, la persona para la cual me ha creado Dios, para ese encuentro, la unión, esa familia que tenía que ser, no lo es. Y es un sentimiento que nosotros conocemos bien, el sentimiento de la soledad. Y esta fractura interior que todos los seres humanos tenemos hacia adentro se manifiesta exteriormente. ¿Cuántos tienen niños por aquí o viven con pequeños o han tenido? La mayoría. ¿Qué pasa si dejáis a dos niños pequeñitos en una habitación? Algo terrible, ¿verdad? Acaban muy mal. Uno sobre el otro impone sus derechos, lo que considera justo para él, el juguete que quiere, que desea. El otro se siente muy ofendido y le golpea y comienzan unos llantos y unos gritos y rápidamente mamá y papá tienen que correr a la habitación para solucionar el problema. Lo mismo sucedería si ponemos a dos adultos en una habitación. Acabamos luchando por nuestros derechos, imponiendo lo que creemos que es justo y que merecemos. Y de alguna manera, esta locura por procurar siempre nuestros intereses, nuestros privilegios, nuestros objetivos egoístas, nos hace sentirnos como el centro del universo, ¿no? Cada uno vive su vida aquí, amanece y es como si hubiera empezado la película, se abre el telón. Hasta entonces el mundo prácticamente no existe, ¿no? Y si existe es el telón de fondo de mi vida y la de las personas que me rodean. Yo no vivo con una dimensión mayor que la de mí mismo, que soy el protagonista de mi historia, de mi vida. No estoy aprobando esto. Solo digo que es como vivo yo y como creo que vivimos la mayoría. Como raíz de esta caída, de esta ruptura. Vemos de alguna forma esto expresado de una forma brillante en una escena bíblica que todos conoceréis muy bien y os dejo que volváis a vuestra memoria si no la recordáis. La escena de Babel, aquella torre que los hombres construyen para llegar por sus propios méritos a Dios. ¿Qué acaba sucediendo en la famosísima y muy conocida, especialmente en la escuela dominical tal vez, historia de la Torre de Babel? ¿Qué acaba sucediendo?
se desmorona. Pero antes, ¿qué sucede? Todo se mezcla. Es curioso porque todos se juntan con un objetivo único. Todos hablan, al parecer, el mismo idioma, se comunican y tienen un objetivo único, que es construir una torre para alcanzar el cielo, para llegar a Dios. Y probablemente esta intención está corrompida por, como hemos dicho, una actitud muy egoísta, querer llegar por mis méritos, te uso a ti y te uso a ti, en la medida que me vienes bien para que yo sea parte de esta torre que llega al cielo. Y lo que acaba sucediendo es que son confundidos. No hablan la misma lengua. De tal modo que el albañil que está con la pala le pide a otro yeso o lo que fuere. Yo de obra no sé mucho, como habréis visto. Y el otro no lo entiende. Entonces le da el yeso en vez del cemento, por ejemplo. ¿Vale? Es un ejemplo tonto. Es un milagro, entre comillas, de confusión. Dios interviene para confundirlos, para que entiendan que no es desde el egoísmo como nos acercamos a Dios. ¿Y esto qué genera? Esto genera división, fractura, rupturas. Y cuando la Biblia está hablándonos de Babel, en realidad nos está hablando de la fragmentación de la raza humana. Es un relato que nos puede servir para entender el origen de las divisiones que existen entre los seres humanos. Las luchas que existen entre los seres humanos. Los odios que existen entre los seres humanos. Sin embargo, cuando llegamos finalmente al Nuevo Testamento, este momento espectacular, brillante de la historia de la salvación, nos encontramos con un anti-Babel, con un momento que es lo opuesto a lo que sucede en Babel. Recordemos que estamos hablando del Espíritu. Lo digo para que vuestra mente ya vaya anticipándose a lo que yo voy a decir. ¿Cuál es el momento en el cual, en el Nuevo Testamento, el efecto de Babel, que es la confusión entre las lenguas y el no entenderse, se revierte? Algunas personas me sonríen y me dicen así, y yo estoy seguro que no se animan, pero lo saben. Nos referimos al Pentecostés. Pentecostés es lo opuesto a Babel. ¿Y qué sucede en Pentecostés? Pues algo diferente también a lo que sucede en Babel. Nos encontramos un grupo de discípulos, un grupo reducido de discípulos, un grupo pequeño de discípulos, que no se reúnen para construir torres, sino para buscar juntos al Señor. En una situación de desolación y de desesperanza inclusive. Y cuando están juntos, orando juntos, unas enseñanzas que su maestro les propuso, es cuando irrumpe entre ellos con poder el Espíritu Santo de Dios, los zarandea y toma sus lenguas, y aunque hablen idiomas distintos, que es lo que sucede en Babel, para que no se entiendan, esto permite que todos, de forma distinta, entonen un solo nombre. De tal modo que al final todos están alabando juntamente a Dios. Entonces, ¿nos resulta curioso este contraste? ¿Nos resulta curioso cómo la intervención del Espíritu remienda al hombre? El hombre se aleja de Dios cuando se quiere acercar a Él por sus fuerzas. Pero cuando se reconoce necesitado es cuando irrumpe el Espíritu en Él y entre ellos, porque este es un acto comunitario, no lo olvidemos. Y lo que sucede en el Pentecostés es esencialmente el nacimiento de la Iglesia. El nacimiento de esta realidad que hoy estamos viviendo
Si tú miras a tus lados, al frente, atrás, tiene su origen en este momento en el cual el Espíritu irrumpe entre aquellos que buscan y que siguen al Señor. Pasamos entonces a la segunda parte de este articulito. Dice así: creo en la Santa Iglesia Universal. No creemos en la Iglesia como creemos en el Espíritu, como creemos en el Padre o como creemos en Dios. Creemos en Dios, en el Hijo, y en el Espíritu de un modo distinto a como creemos en la Iglesia. Tal vez tendríamos que entenderlo como creo dentro de la Iglesia. Y esto sí es verdad. Creo en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia. Que es santa y es universal. ¿Y qué es esto de que la Iglesia sea santa y universal? Desde luego no es solamente que la Iglesia geográficamente esté en muchos lados, porque eso es sencillo. En ese sentido también los ojos marrones son universales, ya que están geográficamente en todo el globo. Es decir, eso es bastante irrelevante, ¿no? Aunque es cierto, la Iglesia es universal también en ese sentido geográfico, está en todos lados, pero no podemos entenderlo solo desde ahí. Yo os hago una pregunta. Cuando en esa habitación donde irrumpe el Espíritu de Dios, hablo del Pentecostés, y nace la Iglesia, ¿está siendo ya la Iglesia universal? ¿O porque son 3 o 4 es una iglesia particular? En esa pequeña habitación, con 3 o 4 discípulos reunidos, se está dando a luz a la Iglesia universal. Esa es tan universal como la Iglesia actual. Nos vamos a acercar como a diferentes significados o aproximaciones con respecto a qué queremos decir cuando decimos creo en la Iglesia universal. En un primer momento decimos que creemos en la Iglesia universal como aquella iglesia para la cual no hay ningún tipo de barreras. Y me explico un poco mejor. Todos en la Iglesia universal estamos al mismo nivel. Y esto lo decíamos el primer día cuando recordábamos cómo se bautizan los discípulos. Decíamos que los primeros discípulos, allí donde nace el credo, se bautizaban desnudos, separados los niños de las mujeres y de los hombres, pero desnudos, simbolizando que el Rolex o el reloj del mercadillo que tenían no los identificaba porque no estaba presente. Que las vestiduras mejores o peores no los catalogaban, no les daban ningún crédito, ninguna autoridad, porque todos estaban tal cual eran. Y eso es lo primero que decimos cuando decimos creo en la Iglesia universal. Creo en una iglesia para la cual, si uno desea formar parte de ella, no es necesario absolutamente nada. Ninguna clase social te puede restringir de formar parte de la Iglesia universal. No existe ningún rasgo de una persona que le impida ser parte de la Iglesia universal. Y por eso también me ha parecido muy potente el mensaje del vídeo que hemos visto. Porque son personas muy distintas, de razas muy distintas, que históricamente incluso han estado enfrentadas. Y sobre todo personas con capacidades muy distintas también. Ninguna de esas discapacidades impiden que ellas sean tan parte como tú de la Iglesia universal.
Y esto es lo que creemos. Y esta es una de las cosas que más rabia le daban a Pablo. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos en varias ocasiones con Pablo enfadado con la comunidad, por muchos motivos, y muy justificados todos ellos, pero en especial se enfada cuando los primeros cristianos se reúnen para compartir la Santa Cena y como los que traen la comida son los ricos y comen primero, los que comen después, que no han traído las comidas, son los pobres y se quedan con las migas y las sobras que los ricos han dejado. Y esto a Pablo lo irritaba, no podía con ello. Decía, esto es lo opuesto a compartir la mesa del Señor. Lo que os estáis comiendo es lo opuesto a la obra de Cristo en nuestra vida, que es una obra de vida. Estáis comiendo muerte y condenación en vez de justificación y salvación. Entonces, cuando no entendemos que la universalidad de Cristo realmente entre nosotros ha roto esas barreras, no entendemos nada. Pablo dice, sois libres en Cristo, no os hagáis esclavos, no volváis a esa dinámica que Cristo ha roto, ha destruido. En Gálatas dice, en Cristo todos sois uno. No hay judío, gentil, hombre o mujer, no hay más esclavo ni siervo. Esto es lo que queremos decir cuando confesamos, creo en la Iglesia Universal. Por otro lado, queremos decir que no hay... Queremos decir, cuando decimos que creemos en la Iglesia Universal, que el mensaje, el contenido del Evangelio merece ser oído por absolutamente todas las personas. No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra, nunca la ha habido y nunca la habrá, para la cual la vida, muerte y resurrección de Jesucristo sean irrelevantes. No les digan nada, no tengan nada que ver con ellos. El Evangelio es un mensaje para todos. Y aquí hay una diferencia interesante entre el cristianismo y otras religiones. El cristianismo es una religión que tiene fe en la traducción. Si, por ejemplo, alguien quiere hacerse musulmán, deberá aprender el idioma original, el árabe, para leer los textos del Corán, porque solamente el Corán en árabe es inspirado. Me decía un profesor en la facultad que si yo quería entender el budismo, no bastaba con leerlo. Me tenía que ir al Tíbet y estar 5 años con los monjes y aprender el idioma, porque solamente aprendiendo el idioma, volviendo a ese origen primitivo, tendría un cierto contacto, entrando en esa cultura, entrando en esa lengua, en esa experiencia de lo que significa ser budista. Sin embargo, el cristianismo es lo opuesto. El cristianismo se adapta, se encarna, se inculturiza en tu vida concreta. No tienes que hacer un movimiento de regreso. No tienes que hacer un aprendizaje del griego y del hebreo, aunque desde luego eso es muy bueno. No tienes que pensar como un judío del siglo I para entender a Jesús. Porque el Evangelio es lo opuesto. Es una buena noticia, una voz que se enuncia. Y si, por ejemplo, tenemos en cuenta que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios que relatan la experiencia de Jesús, nos damos cuenta también de que estos están escritos en griego y no en la lengua en la que Jesús habló. Porque lo interesante para el evangelista no era transmitir la pureza de la ba. La mencionan, hay palabras que efectivamente se mencionan en su lengua original.
porque tienen un peso especial. Pero el mensaje de Jesús esencialmente es comunicativo, llega a todas las personas. No hay ninguna lengua que no pueda comprender, que no pueda asumir con sus propias palabras la fe en Jesucristo. Y que pueda decir en su propia lengua, creo en la Iglesia universal, haciéndolo con sus propias palabras. El cristianismo no es un mensaje colonizador. Es un mensaje que llega a tu lengua y lo expresas a partir de ella. No necesitas aprender arameo, basta con que sepas castellano. Y yo te invito a que te atrevas a encarnar este mensaje de Cristo en tu propia lengua. Que no lo entiendas como desde una categoría colonizadora, porque no es así. Y como hemos dicho, que la Iglesia sea universal arrastra con toda barrera social, lingüística, cultural, pero hay una barrera más con la que arrastra el mensaje del Evangelio y el hecho de que nosotros creamos en la Iglesia universal. Y es que no hay pecado que haga una persona impura o incapaz de formar parte de la Iglesia universal. Te invito a que te imagines un pecado terrible. Tal vez uno de los pecados más terribles que puede haber sea la trata de esclavos. Y sin embargo, la canción que nosotros cantamos, Sublime Gracia, Amazing Grace, fue compuesta por un esclavista arrepentido. No hay distancia de la que te alejes de la Iglesia, no hay pecado que impida que los brazos de la Iglesia te abracen. No hay kilómetros que puedas recorrer, no hay límites que puedas transgredir, porque la Iglesia universal no tiene límites, porque está fundada en el amor y en la búsqueda del hombre de Jesucristo, no en las reglas limitadas y humanas de asociación de una comunidad. El cristianismo no es una religión de pureza. Si fuera así, estaríamos todos muy mal parados. El cristianismo abre sus puertas a todo pecador, sea cual fuere su pecado, que se arrepienta y busque el perdón de Dios. El cristianismo es el único lugar en el mundo en el cual a la prostituta se la llama hermana y en el cual al publicano se lo puede llamar hermano. Esto es la Iglesia. Y finalmente, la universalidad de la Iglesia rompe la última de las barreras. ¿Qué es lo que más te divide a ti como persona del resto? Es la muerte. Tú has nacido en el seno de una familia, te has desarrollado en una sociedad, has vinculado tu vida a la de otras personas, has formado parte de una familia. Pero en el momento de la muerte, todo eso aparentemente se termina. La última división entre nosotros es la muerte. Si yo me muero ahora, ya no estoy entre vosotros. Hay una división que no es social, no es lingüística, no es el pecado, es la muerte.
Y por eso es importante entender mejor qué decimos cuando los cristianos evangélicos decimos: creo en la comunión de los santos. Cuando decimos esto, estamos diciendo que aquellos hermanos que han muerto han sido acogidos en el seno de Dios, en los brazos de Dios. Y ellos forman parte ya del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Cristo. De tal modo que no les tengas pena, sino envidia, entre comillas. Y es una experiencia a la que Pablo hace mucha alusión continuamente. Porque la universalidad de la iglesia también vence la barrera de la muerte. Cuando nosotros cantamos Santo, 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 lo hacemos junto al coro celestial. Y cuando adoramos a Dios, no nos creamos que solamente somos nosotros, ni los cristianos que conviven en el espacio y en el tiempo con nosotros, sino es la iglesia que habita ya en la eternidad de Dios. Y que el Señor nos ayude a comprender, a tener revelación de lo que esto significa. A no comprender la iglesia desde mis patrones espaciotemporales, e incluso muy egoístas, sino que comprendamos realmente a qué llama Dios cuando llama iglesia. ¿Qué dice Dios cuando dice iglesia? Si pensamos en la iglesia como un grupo de individuos que experimenta su salvación personal y para hacerse el camino más llevadero se reúnen en una especie de grupo terapéutico de vez en cuando durante la semana, es absolutamente imposible que esa idea sea compatible con creer en la iglesia universal. Y la iglesia no es como nosotros respondemos a la salvación, sino que es la salvación que comienza ya. La iglesia es lo que Dios está haciendo en el mundo y no lo que los cristianos estamos haciendo de Dios en el mundo. Entonces, cuando hablamos de iglesia, que seamos capaces de entender cuál es la presencia del Espíritu en ella, qué significa que ésta sea universal y que comprendamos también que es el brazo, las manos mediante las cuales Dios hoy actúa en el mundo y por la cual ha muerto Cristo y nace de su costado. Que seamos conscientes de ello. Por otro lado, confesamos también, creo en el perdón de los pecados. La iglesia no está formada, como decía antes, por personas perfectas, puras y sin mancha. Si ese es tu caso, no puedes formar parte de la iglesia. Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, estamos diciendo que la iglesia está formada de arriba abajo por absolutamente todas las personas que la constituyen, por pecadores perdonados. Y si no, no estamos diciendo que creemos en el perdón de los pecados. La iglesia es un lugar donde Dios acoge a los imperfectos y no donde unas élites espirituales y morales eligen quiénes son los perfectos y los imperfectos. Y creemos esto no en base a nosotros mismos, sino en base a la fidelidad incansable y continua del Señor, que siempre es mucho mayor que nuestra infidelidad continua hacia el Señor. Creemos en el perdón de los pecados no porque nosotros perdonemos los pecados de nadie, sino porque la fidelidad del Señor que reúne a su iglesia es la que nos perdona como pecadores.
Por otro lado, decimos que creemos también en la resurrección del cuerpo. Y como hemos ido viendo a lo largo de estos estudios, el credo que apunta a la Biblia le da mucha importancia, mucho valor al mundo material. No piensa la fe ni cree separándose del cuerpo, separándose de la tierra. Al principio decíamos que Dios Padre Todopoderoso crea el cielo y crea la tierra. Después hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien asume la naturaleza humana, quien nace, quien vive, sufre y muere, quien resucita, y todo esto corporalmente, hasta finalmente ascender también corporalmente. En esta tercera parte, el credo confiesa que el Espíritu está presente en este mundo también. El Espíritu, aunque a veces no nos parezca así, no vive en una parte separada del planeta Tierra. No vive como en el aire, como en un mundo de ideas o en la cara B de lo que nosotros observamos aquí y ahora. No existe tal cara B. El mundo vive, el Espíritu vive especialmente en ti y en mí. Vive en la iglesia. Esa es su casa y esa ha escogido que sea su casa. Y lo ha escogido Él, no, por favor, no le contradigamos. Esa ha sido su decisión. Habitar la iglesia, habitarte a ti, entonces no lo desplaces. No te imagines que vive en un mundo misterioso y oculto. Él vive en ti. El mismo Espíritu que vivió en Jesucristo, que lo resucitó, vive en ti ahora mismo. Y este articulito hablaba sobre la resurrección del cuerpo. Es decir, cuando decimos todo esto y hablamos de la presencia del Espíritu en nosotros y no en otro lado fuera de nosotros, porque así lo ha escogido Él, decimos que la resurrección no es un mérito tuyo, no es algo que tú vayas a lograr. Tu cuerpo y tu alma no son inmortales. El cristianismo no cree en la inmortalidad del cuerpo y del alma. Cree en la resurrección de un cuerpo que es finito y un alma que es finita y un espíritu que es finito por medio del Espíritu. De tal modo que tú al morir solamente resucitarás si es por la acción, la intervención del Espíritu en ti. Y no porque estés hecho de una pasta especial que trascienda los límites de la muerte. Porque solo resucitamos en Cristo. Y solo por medio del Espíritu resucitamos en Cristo. Esta resurrección, y aquí entramos en terrenos farragosos obviamente, pero en algún momento se tiene que tratar, es primeramente corporal. Se trata de la resurrección del cuerpo. Si tú quieres reflexionar en torno a la resurrección, a tu resurrección, solo tienes el modelo de Cristo para hacerlo. Cualquier cosa que se aleje de esto es ciencia ficción. Y lo poco que se nos dice, de hecho cuando Pablo lo explica, lo único que hace es no explicarlo, es decir, nos está hablando de que es un misterio y no un enigma que se puede resolver mediante una técnica matemática, lógica o del tipo que fuere. Nos está hablando de un misterio, algo que no se puede resolver porque no tenemos las herramientas para ello. Nos dice efectivamente esto, se trata de una resurrección
corporal. Tu cuerpo, tú como persona, como unidad que no se puede dividir, vas a resucitar. No estoy diciendo cómo, con qué aspecto, porque eso sería entrar en debates que la ciencia hoy nos desacreditaría, porque atómicamente, molecularmente, vamos cambiando a lo largo de la vida. Y estamos compuestos por átomos de otros seres humanos, inclusive. Entonces, entrar en estos algoritmos extraños no ayuda en nada a comprender el centro de lo que quiere decir la fe de la resurrección. Quiere decir que resucitaremos corporalmente como Cristo lo ha hecho. Y podríamos entrar, sería un tema aparte, en recordar, por ejemplo, las llagas de Cristo, que son reconocibles, que se pueden tocar. Pero a la vez el Cristo resucitado parece no ser reconocible del todo a los discípulos, al menos a simple vista. Solo es reconocible cuando hace un memorial, un acto que de pronto les recuerda quién es en el fondo Cristo, en el centro de sí mismo Cristo. Entonces esto es todo lo que vamos a decir por esta parte. La resurrección es profundamente personal, pero a la vez se trata de una resurrección profundamente comunitaria. No vas a resucitar tú solo. Eso es una buena noticia, me parece. Si no, sería terrible. Vas a resucitar en el seno, en el corazón, en el entorno de la familia de Dios. La familia que Dios ha querido reunir. Y finalmente no, casi finalmente, vamos a abordar el tema de la vida eterna. Y creo en la vida eterna. Y te hago una pregunta. Piensa, mientras bebo agua, ¿qué es la vida eterna? Probablemente la eternidad, la vida eterna, no tenga nada que ver, gracias a Dios, con aquello en lo que has pensado y en lo que he pensado yo. Si has pensado que la vida eterna es una vida sin fin, entonces te doy la buena noticia de que eso no es la vida eterna. A mí cuando era pequeño me aterrorizaba esta idea, como que una vida sin fin. Como que una vida sin fin, de blanco, vestidos, alabando al Señor en un culto eterno. ¡Qué horror! No puede ser esto, no puede ser esto. Me aterrorizaba esta idea. Es una idea terrible pensar en la vida eterna como una vida sin fin. Hay un cuento de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, en el cual un hombre consigue llegar al mundo de los dioses. Lo debe conocer. Llegando a este mundo, se encuentra que pasan los días, y como no hay muerte, y la muerte es realmente lo que le imprime sentido a nuestra vida, porque cada acto puede ser el último, luego más vale que lo que hagamos tenga sentido, este hombre comienza a desesperarse, como yo de pequeño. Es algo terrible, es algo insoportable. Y de pronto, al borde de un río, encuentra a otra persona que le dice, mira, te doy la oportunidad de que vuelvas al mundo de los muertos. Y él dice, sí, ya, por favor, quiero volver al mundo de los muertos porque esta vida es insoportable. ¿Que quiero aprender griego? Como tengo cientos de millones, de billones de años, pues ya lo haré mañana. ¿Que tengo que sacar al perro? Bueno, como tengo cientos de millones, de billones de años, ya lo haré mañana. No hay sentido en una vida sin fin. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de la vida eterna, no nos habla de cantidad, sino de calidad. Y lo importante de la vida eterna es su calidad. Por ejemplo, en Juan leemos lo siguiente. El que cree en el Señor tiene vida eterna.
El que oye mis palabras y cree que Él me ha enviado, tiene vida eterna. Como decíamos, no se trata de un intercambio. Del que cree, tiene la llave para obtener esa vida ilimitada y sin fin. No va por ahí lo que Juan nos quiere comunicar. Nos quiere decir que el que cree en Cristo, el que encomienda su vida a Él, ha encontrado en eso, en esa paz, en ese regreso al hogar, la vida eterna. Tal vez la experiencia del amor, seguro que todos nos hemos enamorado alguna vez, nos pueda ser un símil con respecto a esto. Parece que cuando estamos enamorados el tiempo simplemente no existe. Es un presente continuo, intenso, pero también el enamoramiento es trágico porque somos limitados a tiempo y sabemos que eso no va a ser para siempre. La vida eterna de alguna manera es esta experiencia de amor, y esto es un símil, sin el aspecto trágico, sin saber que va a acabar, sin saber que va a terminar, sin saber que tiene un fin. La vida eterna no es ir a un sitio, como nos imaginamos generalmente, y como el imaginario colectivo así lo plantea, ¿no? Vemos un anuncio donde de repente aparecen un montón de personas haciendo fila en una habitación blanca. La vida eterna no es ir a un lugar. La vida eterna es encontrarnos con una persona, que es Cristo. Y eso es absolutamente distinto, no tiene punto de comparación. No podemos reducir el encuentro de mi alma junto a la familia de Dios con la persona de Jesucristo, con la de mi alma individual, con un montón de desconocidos, adorando en un espacio sin fin y en un tiempo sin fin, a Cristo. No tiene nada que ver. La vida eterna no es llegar a un lugar, es encontrarnos con una persona que es Cristo. Y finalmente, el credo acaba con un rotundo amén. No acaba diciendo, me parece una buena reflexión. No acaba diciendo, bueno, me ha hecho sentir cosas interesantes, bonitas. Acaba diciendo, amén. Y yo me pregunto, después de haber repasado y haber intentado acercarnos al credo, ¿quién se atreve realmente a decir amén a cada una de todas estas palabras? ¿Quién se atreve? Yo tenía un amigo que decía, yo cuando digo amén cruzo los dedos, porque no sé si realmente me atrevo, no sé si realmente lo creo de verdad. A veces dudo aquí, dudo allá, esto no lo llevo a mi vida, y entraba en ese bucle, ¿verdad? Tan terrible, que es querer creer por nuestras propias fuerzas una vez más. Pero el credo nos habla fundamentalmente de la acción de Dios. Y este último momento no es una excepción. Dios está presente en nuestro amén. Dice 2 Corintios 1, del 18 al 20. Pero, tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es un sí o un amén o un no, cuando dudo de ese amén, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no es un sí a Dios, un amén a Dios, y un no a Dios. Una veces no, un cruzo de los dedos. En Él siempre ha sido sí y amén a Dios, no como es en nuestras vidas. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. No decimos amén
en base a nuestra confianza en nuestro sí a Dios, porque muchas veces nuestro sí a Dios se convierte en un no a Dios. Decimos amén en base al sí de Cristo a Dios. Cuando pronunciamos amén, lo hacemos como miembros del cuerpo de Cristo, en nombre de Cristo, no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Él es el único que tiene el poder de decirle sí a Dios. Tú y yo le diremos hoy amén a Dios y mañana le diremos lo opuesto. Pero tu amén a Dios, tu amén a estas palabras no está fundamentado en tu capacidad de sostener ese sí, porque tu sí generalmente va a tender a un no. Tu amén a Dios, tu confianza en Dios no está puesta en ti. Está puesta en Jesucristo, quien siempre fue sí a Dios. Amén a Dios. Hágase tu voluntad en mí. Entonces también tu fe está puesta en Dios. Tu fe está puesta en el sí continuo de Cristo a Dios y no en ti, porque tú hoy eres sí y mañana eres no. Solo Cristo es siempre sí y amén a Dios. Y esto es así porque la Iglesia no es una conexión de individualidades, de individuos separados. No son muchas voces solitarias que de vez en cuando se juntan para decir algo en común. La Iglesia habla con una sola voz. El yo creo de la Iglesia es un yo creo personal, es un amén personal y es un amén que se dice en comunidad. Pero esta comunidad de la que formamos parte es el cuerpo de Cristo. Y nuestra creencia está fundamentada, ligada fundamentalmente en lo más íntimo al sí de Dios al Padre. Si tenemos esta comprensión, entonces podremos decir amén sin tener que cruzar los dedos, sin depositar sobre nosotros la capacidad de creer en todo esto, porque nadie puede creer por sus fuerzas en el credo, en las verdades que aquí se anuncian. Nadie puede hacer eso. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra pequeñez, nuestra humanidad, nuestro sí y nuestro no a Cristo, quien siempre le dice sí a Dios. Amén a Dios. Y oro para que en esta noche nuestro sí, nuestro amén, nuestra comprensión del credo, que ahora si Iván nos acompaña, vamos a cantar todos juntos, esté fundamentada y descanse sobre todas las cosas en el sí de Cristo. Que la fe que vamos a profesar, diciendo creo en Dios Padre, Creador del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, y creo en el Espíritu Santo y dentro de la Iglesia, termine con este amén que descansa sobre Cristo, que es el consumador de la fe, y no sean meras palabras nuestras.